Iniciamos en este encuentro el dictado del módulo 2, que incluye las unidades 3 a 8. En este módulo lo que vamos a tratar de explicar es cómo funciona la macroeconomía a partir de ciertos modelos teóricos que además tienen diferentes bases doctrinarias, o sea, diferentes supuestos de construcción de estos modelos. En la unidad número 3, que es la que vamos a desarrollar hoy, vamos a hablar de una economía real, cerrada y sin gobierno. Los objetivos que perseguimos en esta unidad serán conocer el comportamiento del consumo, el ahorro y sus determinantes. A la vez, también trataremos de pensar de qué depende la inversión de un país y cómo vamos a llegar al equilibrio en el corto plazo. Los supuestos de este modelo, de este recorte de la realidad, es que se trabaja en una economía real, es decir, una economía de bienes y servicios. Vamos a prescindir del dinero como mercancía. El dinero solamente será el lubricante que facilite el intercambio de los bienes. La economía es cerrada, es decir, este país que vamos a analizar no tiene relación con el resto del mundo, por lo tanto, no genera bienes para la exportación ni adquiere bienes generados en el exterior que será la importación. Por otro lado, no habrá gobierno. En consecuencia, no se generarán bienes públicos ni se cobrarán impuestos para esa generación. Es decir, que cuando pensamos en la oferta agregada, es decir, cómo se distribuye el ingreso se va a distribuir en la compra de bienes de consumo y en ahorrar. Y por el lado del producto o la demanda, las empresas van a generar dos tipos de bienes. Los bienes que demandan las familias, que son los bienes de consumo, y los bienes que demandan las empresas, que resultan ser los bienes de inversión. Así, en el modelo de circulación económica o el circuito económico, debido a que se trata de una economía cerrada y sin gobierno, las únicas unidades económicas que aparecerán serán las familias y las empresas. Dijimos que las familias entregan los servicios de los factores productivos que denominábamos valor agregado y las empresas entregan a las familias bienes que destinan al consumo, bienes y servicios de consumo. Las empresas retribuyen a las familias por la utilización de sus factores productivos, esto es el ingreso de las familias, y por otro lado, las familias pagan por los bienes de consumo cierta cantidad de dinero que constituye el gasto que se hace en los bienes de consumo. Y por otro lado, las empresas generan bienes que demandan otras empresas para aumentar su capacidad productiva o bien para conservarla, que son los bienes de inversión, bienes de capital que denominamos inversión, y por otro lado las familias no consumen todo su ingreso, sino que cierta parte destinan al ahorro. Y es el ahorro entonces el que va a financiar esa inversión. Llevando estos datos a nuestro equilibrio, vamos a tener entonces ahora que nuestra demanda agregada se va a reducir a dos componentes, a los bienes de consumo que demandan las familias y a los bienes de inversión que demandan las empresas. Y la oferta agregada, o sea, el ingreso, va a estar destinado a consumir bienes de consumo y a ahorrar. Luego, en el equilibrio, la demanda y la oferta agregada deben ser iguales. En consecuencia, reemplazándolas por sus equivalentes, vamos a tener que los bienes de consumo más la inversión, que es la demanda agregada, tiene que ser igual al gasto que se hace en bienes de consumo más el ahorro, que es la oferta agregada. Hemos supuesto en el encuentro anterior que todo lo que se gasta en bienes de consumo va a ser equivalente a los bienes de consumo adquiridos. En consecuencia, bienes de consumo y gasto en consumo serán iguales, con lo que pueden ser simplificados. Así, en el equilibrio vamos a tener que el ahorro va a ser exactamente igual a la inversión y que a esta inversión la va a financiar totalmente el ahorro de las familias.
Para poder analizar entonces el equilibrio macroeconómico, de eso se trata, vamos a hacer hincapié en diferentes supuestos que tienen escuelas doctrinarias, escuelas del pensamiento económico que tienen doctrinas diferentes. Así vamos a hablar de los supuestos que tuvieron los clásicos. Los clásicos son todos aquellos pensadores de la economía anteriores a Keynes, que es así como él los llamaba. Keynes aparece en el año 1936, aparece su libro La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, es decir, que trata de dar cierta explicación a la gran crisis sufrida a partir de 1929. ¿Qué decían los clásicos? Los clásicos, que son aquellos pensadores que van desde Adam Smith hasta Keynes, suponían que los mercados eran competitivos y que había siempre pleno empleo de los recursos productivos. El primer supuesto que ellos entendían como muy importante es que a la actividad económica la motoriza la oferta, que el consumo no era relevante o importante en tanto se cumplía siempre la ley de Say. La ley de Say, de Jean-Baptiste Say, decía que la oferta crea su propia demanda, es decir, que estaban garantizadas las ventas de todo lo que se producía y que el consumo era un fenómeno microeconómico con lo que no hacía falta analizar desde la economía agregada. Por otro lado, la función ahorro o el ahorro era un consumo futuro, es decir, que las personas, las familias, debían elegir entre consumir actualmente o en el futuro. Y esta distinción entre consumo presente y consumo futuro hacía que la gente resolviera resignar parte del consumo presente en función de cuál sea el premio que recibiría esta familia si a ese dinero que no consume hoy lo depositaran en una institución financiera. Es decir, que va a depender de la tasa de interés, que sería el estímulo para hacer este sacrificio de consumo presente. Por otro lado, la inversión va a depender de la eficiencia marginal del capital, es decir, del rendimiento que tenga el capital. Y como el motor de la economía es la oferta, lo que se debe beneficiar a través de la política es las condiciones de producción. Si bien dentro de los clásicos Keynes ponía a Marx y a Kalecki, estos no coincidían totalmente con estos pensamientos, pero al estar ubicados temporalmente previo a él también los incluye. Cuando Keynes aparece en la escena económica, lo primero que ve es que ninguno de los clásicos logra explicar el fenómeno que acontece durante la depresión de los años 30, que aparece el desempleo, en consecuencia disminución de la actividad económica y las empresas no venden todo lo que produce. Es decir, que una de las cuestiones que tiene en cuenta Keynes es que no se cumple la ley de Say. Luego entonces, sistematizando estos supuestos, vamos a tener que lo importante para Keynes ya no es la oferta, sino la demanda efectiva, es decir, la parte del consumo que hay en esa demanda. Y cuestiona la ley de Say porque dice que no es cierto, entonces que todo lo que se produce se consume. Y el consumo debe ser abordado macroeconómicamente y tiene que ser un componente muy importante en el análisis del desenvolvimiento de la economía. Por otro lado, el ahorro ya no es un sacrificio del consumo presente, sino que es lo que le queda a las familias una vez que gastaron parte del ingreso en el consumo. Es decir, que el ahorro va a ser un remanente del ingreso. La inversión va a coincidir con los clásicos, que depende de su rentabilidad, pero que toda y él hace previamente un análisis ex ante y ex post. Es decir, que las variables pueden ser medidas en dos momentos diferentes. En el momento ex ante es el momento de lo planeado,
cuál es el ahorro que se planea, cuál es el consumo que se planea, cuál es la inversión planificada. Y ex post es el valor de la inversión, el consumo o el ahorro que se da en el equilibrio. Es decir, una vez que se compulsaron o se unieron las fuerzas diferentes entre ahorristas e inversores. Y como el motor de la economía es la demanda, la política debe estar enfocada a favorecer esta demanda. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es tratar de explicar cuáles son las variables que afectan a las distintas funciones macroeconómicas. En la unidad número 2 cuantificamos estas variables. En esta unidad lo que vamos a hacer es explicarlas. Entonces nos preguntamos ¿de qué depende el consumo? Keynes, quien le da mucha importancia a esta función, entiende que hay que, para encontrar la relación causal entre el consumo y las variables que lo puedan afectar, necesita dos tipos de información. Una información estadística que, es decir, busca diferentes niveles de consumo en diferentes momentos del tiempo y trata de ver cuáles son las variables que explicarían esta correlación. Trata de ver entonces entre qué variables hay una relación que afectan o definen al consumo. Y además busca información psicológica, es decir, trata de pensar cuáles son los estímulos o las predisposiciones que tienen las personas o las familias para consumir. De acuerdo a todo este análisis que él hace, él encuentra que existe fuerte correlación entre dos variables, entre el ingreso y el consumo, es decir, que el consumo va a depender del ingreso. Además, observa que a medida que aumenta el ingreso, el consumo también aumenta, es decir, que la primera derivada de la función será positiva. Pero además, observa que a medida que el ingreso va creciendo, el aumento que se va produciendo en el consumo es cada vez menor, es decir, que hay una especie de consumo marginal decreciente. O lo que es lo mismo, a medida que los países se hacen más ricos, menor será la predisposición al consumo. Existen muchas instituciones que analizan el consumo ex post, es decir, lo que consumieron los individuos de una sociedad, y entonces acá hay algunos indicadores, por ejemplo, la evolución mensual de las ventas minoristas. En Argentina esto va de enero a 2015 y 2017 y vemos que durante las barras rojas son de 2015, enero de 2015 en adelante, que aumentaba el consumo, y a partir de las barras negras se ve un fuerte decrecimiento del consumo, que también tiene que ver con fuertes caídas en el Producto Bruto. Lo mismo, esto es variación anual, cómo cambió, esto es en valores absolutos arriba y esto en el siguiente es variaciones, cuánto ha sido la magnitud de esa caída. Y en este último gráfico tenemos, en esta última tabla tenemos las ventas minoristas físicas más online. Algo que se puede ver es que crecieron, que es la segunda columna de la tabla de la izquierda del gráfico, de la diapositiva, que muestra que las ventas online habían crecido. Todo esto lo hace CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Les solicitaría que busquen información actualizada. La idea es que como todo lo hacemos virtualmente, ahora también ustedes encuentren esta información. Siguiendo a Keynes, entonces, nos preguntamos de qué va a depender el ahorro. De acuerdo a lo que este autor determina, el ahorro es lo que queda una vez que se ha consumido parte del ingreso, es decir, que al ahorro lo vamos a encontrar haciendo la diferencia entre el ingreso y el consumo. Como el consumo depende del ingreso, el ahorro también dependerá del ingreso. Y también observa que a medida que el ingreso aumenta, el ahorro también aumenta. Pero
estos aumentos son cada vez de mayor cuantía, es decir, que la primera derivada será positiva, lo que nos muestra ahorro creciente a medida que crece el ingreso, y su segunda derivada también positiva, porque cuanto más aumente el ingreso, mayor será el crecimiento del ahorro. Gráficamente, un indicador del ahorro que generó el Banco Mundial es este, que muestra que cómo fue evolucionando desde 1960 a 2017. Vemos diferentes movimientos del ahorro y cómo fue cayendo en los últimos años. Los números que aparecen acá es la proporción del ahorro respecto del Producto Bruto. Es decir, que en Argentina en el año 1960 se ahorraba el 21% del producto a nivel agregado, y en el 2017 este ahorro pasa al 16%. Otros conceptos de los que habla Keynes y que tienen que ver con las leyes psicológicas fundamentales, es decir, con estos análisis psicológicos que hace respecto de la predisposición que tienen las familias a consumir, son la propensión media a consumir. Es decir, a esta predisposición el autor la llama propensión. Esta propensión media es el promedio del consumo respecto del ingreso. Se obtiene entonces dividiendo el consumo respecto del ingreso. ¿Cuál es la proporción del ingreso que se destina al consumo? Y la propensión marginal a consumir, que nos dice cuánto crece el consumo cuando el producto, cuando opera cierto incremento en el producto o en el ingreso, que son equivalentes. En términos infinitos será la derivada del consumo respecto del ingreso, que dijimos que era positiva, y en términos finitos será el cambio que hay en el consumo respecto de cuánto cambia el ingreso. De la misma manera, también existe propensión a ahorrar, y tendremos propensión media a ahorrar, que será entonces la proporción del ahorro respecto del ingreso, y se obtiene dividiendo el ahorro sobre el ingreso, que es lo que estaba en la diapositiva anterior, y la propensión marginal a ahorrar, que será el cambio que opera en el ahorro cuando se modifica el ingreso. En términos infinitos, de nuevo, será la primera derivada de la función, o en términos finitos, el cambio que hay en el ahorro respecto del cambio o el incremento que hay en el ingreso. Si operamos algebraicamente, partimos de que el ingreso se destina entonces al consumo y al ahorro. Lo que vamos a hacer ahora es dividir esta ecuación por el ingreso o por Y, de manera tal que nos queda Y sobre Y igual a consumo sobre Y más ahorro sobre Y. El primer miembro se simplifica y queda igual a 1, y en el segundo miembro tenemos que el primer sumando, si ustedes observan el lado izquierdo de la pantalla, consumo sobre Y es la propensión media a consumir, y ahorro sobre Y es la propensión media a ahorrar. Es decir, que la suma de las propensiones medias a consumir y ahorrar debe ser igual a 1. De manera tal que si conocemos alguno de los valores, por diferencia podemos sacar el otro. Es decir, si conocemos la propensión media a consumir, haciendo la diferencia de 1 menos esta propensión media a consumir, obtendremos la propensión media al ahorro o viceversa. Por otro lado, si tenemos que el ingreso va a poder cambiar porque cambia el consumo o cambia el ahorro, entonces vamos a tener que, si dividimos a ambos miembros por cambio en Y, lo que ocurre es que el primer miembro será igual a 1, y en el segundo miembro tenemos que el cambio en el consumo sobre el cambio en el ingreso, y los invito a mirar la diapositiva, al lado izquierdo de la diapositiva, será la propensión marginal a consumir, y el cambio en el ahorro sobre el cambio en el ingreso será la propensión media a ahorrar. De manera tal que la suma de las propensiones marginales, a consumir y ahorrar será igual a 1. Si conocemos una de ellas, obtendremos la otra haciendo la diferencia entre 1 menos, en este caso, la propensión marginal a consumir, que es la conocida, menos la propensión marginal a ahorrar. Existe otro concepto del que también habla Keynes, y es el consumo autónomo, que vamos a designar con la letra C y la letra A.
minúscula. Ese consumo autónomo nos muestra el consumo que hacen las personas cuando no tienen ingresos, es decir, que es independiente de los niveles de ingreso. Este consumo autónomo lo hacen las personas por cuestiones vitales, el alimento, por ejemplo, y aun cuando no tengan ingresos lo deben llevar a cabo a través de préstamos, de subsidios o de desahorros. Es decir, que el consumo autónomo no depende del ingreso y es una cantidad positiva de consumo. Es una cantidad positiva que se debe consumir. Luego entonces vamos a tener que, formalizando la función de consumo, nos va a quedar que el consumo tiene una parte que no depende del ingreso, que es el consumo autónomo, más otra parte que sí depende del ingreso. Y esa parte que depende del ingreso dependerá de B, que es la propensión marginal a consumir, es decir, cuánto agrega al consumo un incremento en el ingreso. A su vez, si queremos pensar en el ahorro, de acuerdo a los principios de Keynes, el ahorro es igual a la diferencia entre el ingreso menos el consumo. Luego, si reemplazamos el consumo por su equivalente, nos queda que el ahorro será igual a Y menos el consumo, que es C sub A más B por Y, B propensión marginal a consumir. Distribuimos el signo menos, agrupamos el ingreso, la Y, y nos va a quedar que S será igual a menos C sub A más Y menos B por Y. Agrupando Y nos queda que S será igual a menos C sub A, es decir, al desahorro que se produce por este consumo autónomo, más 1 menos B por Y. Y como vimos en la diapositiva anterior, 1 menos B es la propensión marginal a ahorrar. Para llevar esto a un gráfico, lo que vamos a tener es un sistema de ejes en el que vamos a tener el ingreso en el eje de las abscisas y el consumo en el eje de ordenado. Dijimos que la función de consumo tiene una ordenada al origen positiva porque el consumo autónomo es positivo. Y esta función de consumo se comporta de manera tal que a medida que el ingreso va aumentando, los aumentos en el consumo se van haciendo cada vez menores, de manera tal que la función de consumo va a tener esta forma. Para derivar la función de ahorro a partir de esta función de consumo, vamos a hacer un sistema de ejes en la parte inferior del gráfico donde vamos a tener el ingreso en el eje de abscisas y el ahorro en el eje de ordenada. Para poder llevar adelante el gráfico de la función de ahorro, lo que vamos a hacer es trazar en el gráfico superior o en el del consumo una bisectriz, una función que me dice que cada uno de los puntos de esta línea de guiones representa puntos donde las variables que están en ordenada y en abscisa son iguales, es decir, que el ingreso es igual al consumo. Si nosotros miramos el gráfico, vamos a tener que cuando el ingreso es igual a 0, el ahorro va a ser igual a menos C sub A. Lo dice la ecuación. Reemplazamos ingreso por 0 y nos queda que el ahorro es igual a menos C sub A. Como C sub A es positivo, menos C sub A será negativo. Si miramos el gráfico hasta Y sub 1, podemos ver que para todos los niveles de ingreso entre el origen y ese Y sub 1, la función consumo, que es la curva llena en negro, está por encima de la bisectriz. ¿Esto qué quiere decir? Que el consumo supera al ingreso, que el consumo es mayor al ingreso. En consecuencia, el ahorro será negativo. En el punto donde la función de consumo corta la bisectriz, tenemos que el consumo es igual al ingreso, precisamente es lo que nos indica la bisectriz, de manera tal que si todo el ingreso que recibe la familia se consume, el ahorro será igual a 0. Y a la derecha de Y sub 1 tenemos que el ingreso supera al consumo. Fíjense que la bisectriz está por encima de la función consumo, es decir, que existe un ingreso superior a lo que se consume, en consecuencia el ahorro será positivo. Luego,
llevando las diferencias que hay para cada nivel de ingreso entre la bisectriz y el consumo, vamos a tener que la función de ahorro tendrá esta forma. Otra cosa que podemos ver en el gráfico superior es que entre el origen y Y1, al estar el consumo por arriba de la bisectriz, esta sección nos muestra que para estos ingresos en la economía hay desahorro. Y los puntos que están a la derecha de Y1, donde la bisectriz supera la función de consumo, vamos a tener que la economía en su conjunto o en términos agregados genera ahorros. Siguiendo a Keynes, vamos a hablar también de la función de inversión, pero para esto vamos a hablar inicialmente de lo que se vio en microeconomía cuando estudiamos el factor capital. En esa materia dijimos que un empresario decide llevar a cabo un proceso de inversión, es decir, ampliar su planta o comprar una máquina o una herramienta, de acuerdo al análisis del proyecto que haga para obtener el VAN y la TIR. Recordemos que el VAN, que es el valor actual neto, representa la inversión inicial, es decir, la erogación que se hace en la compra del bien de capital, más la sumatoria de todas las rentas netas actualizadas. Y dijimos que ese VAN, si era positivo, indicaba que era conveniente llevar adelante la inversión y en caso de ser negativo no era conveniente. Pero que además hacía falta conocer el resultado de la tasa interna de retorno o TIR, que es esa tasa de interés que hace cero el VAN y que nos muestra la rentabilidad del proyecto. Cuando esa TIR es mayor a la tasa de interés que ofrecen las instituciones financieras, o sea, el costo de oportunidad de ese capital financiero antes de convertirse en capital productivo, se lleva a cabo la inversión productiva. Y cuando ocurre lo contrario, que la rentabilidad es menor a la rentabilidad del mercado financiero, no se hace la inversión. Keynes dice que la inversión también debe ser tratada de otra manera y él habla de dos tipos de inversión. De la inversión autónoma, es decir, una inversión que no depende del ingreso. Keynes todo lo remite al ingreso, pero que sí depende de la tasa de interés, como en el enfoque microeconómico. O también de decisiones políticas, es decir, un Estado decide hacer una carretera, entonces esta inversión no solo tiene que ver con la tasa de interés, sino también con esta definición de la autoridad política. Es decir, que sí va a depender de la tasa de interés y esa dependencia va a ser negativa. Es decir, a mayor tasa de interés, menor la inversión, como se demostró en microeconomía, que cuanto más alta era la tasa de interés, menor era el VAN o negativo se hacía el VAN, en consecuencia no se invertía. Es decir, que cuando va aumentando la tasa de interés, es conveniente depositar los dineros en instituciones financieras y disminuir la inversión productiva. Pero además habla de que esa inversión también puede ser inducida y este es un concepto de largo plazo. Y en el largo plazo la inversión va a depender de cuánto se modifique el ingreso. Y esto va a ser positivo, es decir, a medida que aumenta el ingreso va a aumentar la inversión. En este gráfico entonces tenemos qué pasó con la inversión bruta interna mensual, que es un dato que sale del libro de cuentas nacionales, como vimos en la unidad 2. Y vemos que la variación ha sido negativa, si bien en el año 2017 fue positiva, en el año 2018 fue negativa, lo que muestra también que tuvo que ver con la caída de la actividad económica. Gráficamente, entonces, vamos a tener que la inversión autónoma va a tener pendiente negativa, a medida que aumenta la tasa de interés se reduce la inversión, pero para mostrar la autonomía de esta función o de esta variable respecto del ingreso,
lo que vamos a hacer es mostrar cómo cuando la tasa de interés es de R sub 2 y la inversión es I sub 2, cómo repercute en nuestro gráfico del producto. Entonces tenemos otro sistema de eje donde tenemos el producto de la inversión y vamos a proyectar esa inversión que definió la tasa de interés R sub 2 de manera tal que, sea cual sea el nivel de ingreso, mostrar su independencia es graficar una línea horizontal para ese nivel de inversión que se verifica cuando la tasa de interés es R sub 2. Ahora, ¿qué ocurre cuando la tasa de interés se modifica? Si aumenta la tasa de interés a R sub 3, la inversión va a disminuir por esta relación inversa. Es decir, que la línea que muestra la inversión en el gráfico del ingreso también será otra línea horizontal, pero de menor nivel a la primera. Y esta es para la tasa de interés R sub 3. Y cuando la tasa de interés disminuye, la inversión aumenta y tendremos otra línea de mayor nivel para esta tasa de interés menor. La inversión inducida dijimos que muestra una relación directa entre el cambio del ingreso y el producto, de manera tal que será una línea que vaya desde el origen con pendiente positiva. Un ejercicio que se hace para determinar a cuánto va a ser la inversión autónoma de un país puede ser el siguiente. El ejercicio nos dice que a partir de los siguientes datos nos dan diferentes tasas de interés del mercado, del 9%, del 12%, el 14%, el 16% y el 18%. Estas son las tasas del mercado financiero que se obtiene para ver si conviene o no llevar a cabo la inversión haciendo un promedio de las tasas de mercado, y el listado de proyectos con sus correspondientes tasas internas de retorno o rentabilidades. Entonces tenemos que en el país hay 7 proyectos de inversión. Que el monto de la inversión, el monto inicial, para cada proyecto es diferente. Tenemos que el proyecto 1 implica $370.000, pesos, lo que ustedes le quieran poner. El segundo proyecto es de 220.000. El primer proyecto tiene una rentabilidad del 8%, el segundo de un 18%. El tercero, que es de 160.000 pesos, tiene una rentabilidad del 16%. El cuarto, que es de 450.000 pesos o dólares, tiene una rentabilidad del 10%, y de la misma manera seguimos leyendo la tabla y lo que nos dicen es que calculemos la inversión agregada del país y la grafiquemos. ¿Cómo vamos a hacer para obtener los montos de la inversión a diferentes tasas de interés? Que es lo que nos pide el ejercicio. Lo que vamos a hacer es tomar individualmente cada una de las tasas de mercado y ver qué proyectos son rentables comparando las TIR correspondientes con esa tasa de interés. Así, por ejemplo, cuando la tasa de interés del mercado es igual al 9%, comparar ese 9% con la TIR nos hace decir que el primer proyecto no es rentable, porque su TIR es menor a la tasa de interés del mercado, es decir, que vamos a tener un mayor premio si depositamos ese dinero en el banco que volcarlo a la inversión productiva. No pasa esto con el proyecto 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, que para una tasa de interés del 9% tendremos que sumar los montos de inversión de los proyectos 2 a 7 y ese total de inversión será la inversión agregada cuando la tasa de interés es del 9%. Esta tarea queda para ustedes. ¿Qué ocurre cuando la tasa de interés es del 12%? El primer proyecto no es conveniente, el segundo, el tercero lo son, el cuarto no, el quinto tampoco, y el sexto y el séptimo sí lo son. Es decir, que cuando la tasa de interés es del 12%, tendremos que sumar los montos del proyecto 2, del proyecto 3, del proyecto 6 y del proyecto 7. De la misma manera vamos a operar con el resto de las tasas y así lograremos una tabla donde tendremos diferentes tasas de interés y diferentes niveles de inversión agregada. Como podrán observar, a medida que la tasa de interés va subiendo, que es lo que ocurre cuando
tomamos progresivamente las tasas del enunciado, los proyectos que se incluyen para sumar a la inversión agregada van disminuyendo, es decir, que la inversión va a ir disminuyendo. Con lo que con esto corroboramos lo que la teoría del Ban y de la TIR nos enseñaron en microeconomía. Encontramos el equilibrio tanto en el esquema del circuito económico como de manera analítica cuando utilizamos las ecuaciones de demanda y oferta agregadas. Ahora buscaremos este equilibrio, pero gráficamente. Para ello también haremos las distinciones entre los clásicos y los keynesianos. De acuerdo a los clásicos, vimos que tanto la inversión autónoma como el ahorro dependen de la tasa de interés. La inversión, de manera negativa, es decir, a mayores tasas de interés disminuye la inversión, y el ahorro, de manera positiva. A medida que sube la tasa de interés, las familias o las personas estarán dispuestas a sacrificar consumo presente para obtener este premio que les permitirá consumir más en el futuro. Luego, entonces, llevando estos principios a un sistema de ejes, tendremos que el ahorro tendrá pendiente positiva y la inversión pendiente negativa, y en el equilibrio, que es cuando el ahorro es igual a la inversión, se determinará la tasa de interés de equilibrio y nos dará el punto del equilibrio macroeconómico. Para Keynes, la dependencia de estas funciones no es la misma, sino que si bien la inversión depende de la tasa de interés y de manera negativa, respecto del ingreso es autónomo. Y el ahorro sí dependía del ingreso, porque el ahorro no era nada más que el remanente del ingreso una vez que se ha consumido parte de él. Llevando entonces todo esto, pero al gráfico que vimos de consumo y ahorro, que tenía esta forma, lo que tenemos que hacer es superponer la función de inversión. Como la inversión es autónoma del ingreso, dijimos que sería una línea horizontal al nivel de la inversión, que nos definió una tasa de interés determinada. Nosotros entonces lo que debemos hacer es buscar un punto donde el consumo más la inversión, que es la demanda agregada, se iguale al producto. De manera tal que vamos a sumar verticalmente a la función de consumo la inversión. Y obtendremos una función que tiene la forma de la función de consumo, que es una curva, y que la separa de la función de consumo original el monto de la inversión. Luego el equilibrio lo encontraremos donde el consumo más la inversión sea igual al producto. Y este será el nivel de demanda efectiva, el concepto que para Keynes era el más importante, es decir, que hay que estimular el consumo para poder estimular la actividad económica. ¿Cómo hacemos para encontrar este equilibrio en el gráfico inferior? De la misma manera se representará que la inversión es autónoma del producto, de manera tal que será una línea horizontal al nivel de la inversión, y lo que debemos buscar acá, de acuerdo al equilibrio macroeconómico, es que la inversión tiene que ser igual al ahorro. Es decir, tenemos que buscar el punto donde se crucen la inversión y el ahorro, y ese punto se va a dar para el mismo nivel de demanda efectiva determinado en el gráfico superior. Es decir, que en este gráfico inferior encontramos este equilibrio que ya hallamos analíticamente cuando utilizamos las ecuaciones. En general vamos a usar este gráfico inferior para todos los análisis que se hagan en futuros abordajes de la temática. ¿Por qué puede cambiar el equilibrio? El equilibrio puede cambiar porque la inversión se modifique. Es decir, vamos a partir de ese primer equilibrio y tenemos que cambia la tasa de interés, en consecuencia cambia la inversión.
Si suponemos que la inversión es mayor, quiere decir que R sub 2 es menor a R sub 3, es decir, la tasa de interés disminuyó, en consecuencia aumenta la inversión. Si aumenta la inversión, va a aumentar la actividad económica, el producto del ingreso a Y sub 2, y ese sub 2 define ese punto de equilibrio entre inversión y ahorro. Un nuevo descenso en la tasa de interés provocará una inversión mayor y esto entonces provocará mayor nivel de actividad económica de equilibrio y la inversión es igual al ahorro en ese punto. Es decir, que vamos a ver que para distintas tasas de interés tendremos distintos niveles de inversión y esto provocará distintos niveles de producto o de ingreso o de nivel de actividad económica o de riqueza del país. Para simplificar nuestro análisis, lo que supondremos es que la función de consumo, que era igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso, se va a convertir en una función lineal. Es decir, que la propensión marginal a consumir va a ser una constante. Que un país sea más rico o más pobre le dará mayor o menor pendiente a esta función. En consecuencia, si la función de consumo es lineal, la función de ahorro también lo será, porque su pendiente, que es 1 menos b, que es la propensión marginal a ahorrar, si b es una constante, 1 menos b también lo será. Gráficamente, entonces, nos quedarán líneas rectas de esta manera. El consumo autónomo, una magnitud positiva, y la pendiente b es quien le dará la inclinación a la función consumo, y comparando esta función consumo con la bisectrix, que nos dice que el ingreso es igual al consumo, podremos deducir la función de ahorro, que tiene una ordenada al origen negativa en menos c sub a, y su pendiente es 1 menos b, o la propensión marginal a ahorrar. Utilizando entonces las funciones lineales definidas en la diapositiva anterior, vamos a ver entonces cambios en el equilibrio. Para eso vamos a partir de un equilibrio determinado en el que vamos a tener el producto, el ahorro y el ingreso, es decir, la parte inferior del gráfico vamos a tener el consumo autónomo negativo, lo que determina la ordenada al origen de la función de ahorro, y graficamos la función de ahorro. Recuerden que la pendiente es igual a 1 menos b, o lo que es lo mismo, la propensión marginal a ahorrar. A esta función le superponemos la inversión autónoma con respecto al ingreso y determinamos el punto de equilibrio macroeconómico. En ese punto, entonces, el ahorro es igual a la inversión en la situación 1. ¿Qué pasa si se modifica la inversión? Supongamos que la inversión aumenta porque la tasa de interés disminuyó a R1, tenemos un nuevo equilibrio macroeconómico que se va a dar para un nivel de actividad económica Y sub 2. Y ese punto, entonces, es el de la demanda efectiva y se verifica la condición de equilibrio macroeconómico, inversión igual a ahorro. Podemos ver, entonces, que cuando la inversión se modifica, el nivel de producto de Y también se modifica y aumenta. ¿Qué ocurriría si tenemos en cuenta otro país que tiene otra propensión marginal a consumir? Si B es distinta, quiere decir que 1 menos B es distinta, es decir, la pendiente de la función ahorro va a ser diferente. Tenemos un país que hemos representado por la línea negra, que tiene propensión marginal a ahorrar mayor pendiente, lo que quiere decir propensión marginal a consumir menor. Fijémonos qué pasa en este país. Este primer equilibrio E sub 1 coincide también para el país de la línea negra respecto del primer país, que es el de la línea rosada. ¿Qué ocurre cuando en el país de la línea negra hay un aumento en la inversión de la misma cuantía que el operado en el país de la línea rosada? Fíjense que también aumenta el nivel de actividad económica, pero lo hace hasta E'2, y el nivel de crecimiento del producto
es menor al nivel de crecimiento que operó en el primer país. Fíjense que en el país de la línea de rosada, el producto creció de Y1 a Y2. En el país de la línea negra o de mayor propensión marginal a ahorrar o menor propensión marginal a consumir, el producto creció de Y1 a Y'2. Es decir, que hubo un menor incremento del producto. Este crecimiento del producto puede ser cuantificado o medido a través de un concepto que vamos a denominar multiplicador. El multiplicador entonces nos va a decir en cuánto crece el producto cuando se modifica la inversión autónoma. A este multiplicador se lo puede medir de dos maneras. De una manera estática, es decir, comparar dos equilibrios, vemos de dónde partimos y a dónde llegamos, es decir, de E1 a E2 o a E2', y ver en cuánto se modificó. Para hacer esto, entonces, partimos de un primer momento en el equilibrio 1, donde Y1 será igual a la suma de consumo 1 más inversión 1, y C1, dada por su ocasión, será igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por Y1. En el momento 2, vamos a tener un nuevo nivel de producto o de ingreso o actividad económica igual a Y2, que estará dado por el consumo al nivel 2, en el momento 2, más la inversión en el momento 2, y el consumo 2 será igual al consumo autónomo más B por Y2. Para saber qué cambios operaron en estos dos momentos, lo que vamos a hacer es buscar o obtener la diferencia entre Y2, que es el momento final, menos Y1, que es el momento inicial. Es decir, que vamos a tener que Y2 menos Y1 será igual a C2 más I2, que es la inversión, que es el producto en el momento 1, menos el producto en el momento 1, que es C1 más I1. Vamos a operar algebraicamente reemplazando C2 y C1 por sus ecuaciones. Entonces nos quedará que Y2 menos Y1 será igual a C(A) más BY2 más I2, y eliminando el paréntesis nos quedará que C1 va a ser igual a menos C1, lo que es lo mismo menos C(A) menos B por Y1, e I1, cuando le aplicamos el signo negativo, nos quedará menos I1. ¿Qué observamos en esta ecuación? Observamos que C(A) aparece sumando y restando, de manera tal que se pueden simplificar. Y que a su vez B multiplica a Y2 y a Y1. Es decir, que podemos hacer la siguiente agrupación, o agrupamiento, el siguiente agrupamiento. Y2 menos Y1 será igual a B, que multiplica a Y2 menos Y1, más, agrupamos las inversiones, I2 menos I1. Así tenemos que Y2 menos Y1 nos muestra el cambio que hay en el producto. E I2 menos I1 nos muestra el cambio que hubo en la inversión. De manera tal que lo podemos escribir de la siguiente manera, y una vez que hemos pasado Y2 menos Y1 al otro miembro, nos quedará 1 menos B, que multiplica el cambio de Y será igual al cambio en la inversión. Luego, haciendo pasajes de términos, vamos a lograr un coeficiente K, que será el multiplicador de la inversión. Y ese multiplicador de la inversión será igual a 1 sobre 1 menos B. Lo que hicimos fue pasar 1 menos B, que está multiplicando al otro miembro dividiendo, y cambio en I, que está multiplicando, lo trajimos al primer miembro dividiendo. Y esto nos dice en cuánto aumenta el producto cuando se modifica la inversión en cierta cuantía o en cierta cantidad de dinero. ¿Qué valor va a tener K? Si dijimos que B es una proporción del ingreso, siempre B va a estar entre 0 y 1. De la misma manera que 1 menos B va a estar entre 0 y 1. Porque recuerden que
sumar las propensiones marginales a consumir y ahorrar debía ser igual a 1. Y cada uno de ellos tiene que ser menor a 1 porque además ambos son positivos. Entonces, si tenemos un número menor que 1 en el denominador, por ejemplo 0,5, o lo que es lo mismo un medio, 0,5 se puede escribir como un medio, el denominador del denominador pasa a ser numerador, de manera tal que k va a ser igual a 2. Es decir, que k me dice que cuando la inversión aumenta en 1 peso, el producto aumentará en 2 pesos. Esto es lo que nos dice entonces el multiplicador. Es decir, que el multiplicador me muestra el aumento en el ingreso. ¿Qué ocurre si miramos ahora el gráfico? Cuando B es mayor, nos ubicamos, es decir, la propensión marginal a consumir es mayor, nos ubicamos comparando las funciones de ahorro en el país que tiene la línea rosada. ¿Qué pasó en ese país? Ante el mismo aumento en el ingreso, aumentó más el producto. Otra manera de medir el multiplicador es hacerlo de manera dinámica. Dijimos que cuando hablábamos de variables y mostrábamos equilibrios de manera dinámica, íbamos a ver todos los cambios que operaban desde el momento inicial hasta llegar al momento final y analizar entonces en medio las modificaciones operadas. Este multiplicador dinámico, que está explicado en la guía y el que aparece en una foto, nos muestra que cuando cambia la inversión, nos ubicamos en el cuarto renglón, se va a modificar el ingreso y esto va a provocar un cambio en el consumo, que es lo que nos dice la resta que está en la parte de arriba, y este consumo va a hacer que nuevamente aumente la inversión. En consecuencia, este cambio en la inversión va a generar un nuevo aumento en el ingreso y esto va a aumentar un nuevo aumento en el consumo y esto necesitará de un nuevo aumento en la inversión. En consecuencia, este multiplicador dinámico al cual se le aplicará límites y luego la derivada, nos dirá lo mismo que nos dijo el multiplicador estático, en términos infinitos. En cuanto aumenta el ingreso, en cuanto se modifica el ingreso, cuando aumenta la inversión y será igual a K. Nosotros, para nuestro análisis, solo tomaremos en cuenta el multiplicador estático. ¿Y cuál es la conclusión a la que vamos a llegar con este multiplicador? Cuando una economía tiene mayor propensión marginal a consumir, es decir, lo que agrega al producto, al consumo, cada unidad del producto que aumenta es mayor comparado con otro país, si en ambos países se modifica en la misma cuantía la inversión, mayor será el efecto del multiplicador cuando sea mayor la propensión marginal a consumir. O sea, a mayor B, mayor incremento en el producto. Otro concepto que también se desprende de los análisis de Keynes es el tema del acelerador de la inversión. Existen coeficientes técnicos en las funciones de producción que nos dicen cuál es la relación que existe o la proporción que existe de empleo de un factor respecto del producto. A nivel agregado, cuál es la dotación de capital respecto del producto generado y esa relación técnica va a ser igual a una constante B. ¿Qué nos dice esta relación técnica? Que si el producto crece, el capital también tiene que aumentar para que esta vinculación siga siendo una constante, siga teniendo el mismo valor. ¿Y en cuánto va a aumentar? Va a aumentar en B veces, es decir, aumenta el producto, se hace más rico el país, el capital necesario para esta producción tiene que aumentar también. ¿En cuánto? Tantas veces como nos dice este B, que es el multiplicador. El acelerador, perdón. Este acelerador de la inversión, entonces, es un concepto de largo plazo y tiene que ver con la inversión inducida. Nos dice entonces cuánto aumenta el producto y cuánto va a aumentar el capital. Un último tema que ya no tiene que ver con Keynes, sino con otros autores
y es la estimación empírica de la función consumo. Es decir, otros autores analizaron la función de Keynes, que dice que el consumo tiene una parte autónoma y otra parte que depende del ingreso presente, consumo presente e ingreso presente, y hablan de otros indicadores que se podrían incluir en la función consumo. Estos autores, entre los autores podemos mencionar a Modigliani, a Berry, a Friedman, que hablan de distintas funciones de consumo y de distintas variables que afectan a esta función consumo. Y también se hacen análisis de esta función consumo en el corto y en el largo plazo, tratando de mostrar si existe esta relación entre la propensión marginal de consumo y hay proporcionalidad entre ellas, si es constante esta relación. Queda para ustedes buscar estimaciones empíricas del consumo y tratar de explicar qué es lo que cada uno de estos autores ha incorporado o ha modificado respecto de la función de Keynes. Con esto entonces terminamos la unidad número 3 de macroeconomía.